Yo soy Esther Morales de la profematemática.com, hablándote desde Caracas, Venezuela, en mi aula virtual que forma parte de mi dormitorio. En este tiempo de cuarentena es muy bueno para afinar y aprovechar de dejar todo tu trabajo de investigación listo. Y una de las cosas que dificulta al investigador es dejar claro cuál es la variable de investigación, sobre todo para aquellas personas que se están aproximando a este trabajo de proceso de investigación. Para los alumnos que están en bachillerato o aquellos que están en la universidad, pero que es la primera vez que se acercan al proceso de investigación. Y es importante dejar claro que las variables es lo que te va a permitir desarrollar toda la parte teórica del trabajo de investigación, porque es lo que tú vas a observar y es de lo que tú tienes que hablar como investigador. Entonces, esta breve presentación es para dejar unos puntos muy claros, porque esto es un tema muy largo que se pudiera extender con muchos ejemplos y que puede combinarse con una clase de estadística, porque hay un tema, un aspecto bien importante que requiere o va enfocado hacia la estadística, ¿no? Entonces vamos a ver qué vamos a ver en este video. En este video vas a ver qué es el concepto de variable, cómo vamos a definir lo que es la variable, qué tipo de variables pueden estar presentes en una investigación y cómo puedes tú seleccionar las variables o qué cosas debes tener en cuenta para seleccionar una variable. Veamos entonces el concepto de variable, porque podemos ver el concepto desde el punto de vista matemático, ¿sí? Que una variable es una letra y que va a tener un número o un valor o es la incógnita de una ecuación en donde nosotros vamos a determinar su valor. ¿Qué sucede entonces en la investigación? La variable es el fenómeno observable y medible que sufrirá cambios a través del tiempo o que varía de un lugar a otro o de una persona a otra. Es lo que tú como investigador vas a observar y esa observación tiene que ser medible. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cómo vas a medir eso? Sobre todo cuando estás comenzando. El trabajo de investigación, cuando tú lo inicias, no simplemente es definir el problema y definir sus objetivos. No, tienes que ir más allá. Tienes que verte, tienes que visualizar el proceso de medición de tu variable para poder obtener la conclusión. Tienes que tener el macro de todo lo que tú vas a hacer. Ejemplos de variables, y estos ejemplos los tomo de trabajo de investigación que últimamente he revisado, que hemos estado en un proceso de culminación. Entonces, cantidad de alumnos, bacterias presentes en jugo, potencia de un aerogenerador, edad, planificador o planificación laboral. Todas estas frases, palabras, son variables de un estudio de investigación, que por supuesto ahora vamos a ver qué tipo de variables pueden ser estos ejemplos. En una investigación podemos tener una variable a estudiar, podemos tener dos, podemos tener tres. Dependiendo del nivel en que tú te encuentres educativo, pues será más fácil o aumentarás la dificultad en el número de variables. Yo recomiendo que a nivel de bachillerato pues solamente se tengan dos variables, lo que llamamos la variable dependiente, que es la variable que realmente el investigador está observando, que está enfocado, que tiene interés en saber qué sucede con ella, por qué varía, cuáles son los aspectos que hacen que ella tome diferentes valores. Es el efecto de la investigación. Y la variable independiente, que es aquella entonces que dependiendo de los valores que ella tome va a producir un efecto en la variable dependiente, ¿no? Es la que genera la variación en la variable dependiente, es la causa del problema. Recomiendo entonces siempre que tengamos una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, nosotros queremos observar si el alimento que se le dan a los pececitos realmente le produce algún cambio de crecimiento en ellos. Entonces mi variable independiente es la que yo voy a variar, es la que va a tener diferentes valores y voy a ver qué efectos produce en lo que yo estoy estudiando. Entonces sí, yo quiero alimentos, yo quiero ver si el alimento procesado o un alimento natural. Entonces, ¿cuál es mi variable? El tipo de alimento. ¿Y cuáles son los valores que toma esa variable como tipo de alimento? Procesado o natural.
¿Y cuál es el efecto que eso va a producir? Bueno, debe producir efecto en el crecimiento de los peces. ¿Qué voy a observar en el crecimiento de los peces? Bueno, puedo observar el peso y el tamaño. Entonces voy a tener que hacer mediciones para eso. Se puede medir. Yo puedo medir el peso y puedo medir la dimensión, quizás la altura, el largo del pez, ¿no? Y el procesado, puedo ver cuáles son una pequeña dosis, qué es lo que contiene y hacer el equivalente en un alimento natural, ¿no? Entonces, la idea es que todo se pueda medir. Y una tercera variable, que es la variable interviniente, que son posibles causas que influyen en la variable dependiente. Entonces, ¿quién decide cuántas variables va a trabajar? Pues el investigador. Él es el que decide cuántas variables. Dependiendo entonces del nivel educativo, pues puedes trabajar con 3, puedes trabajar con 2, pero a veces hasta a nivel de posgrado pues solamente se trabaja con 2, una dependiente y una independiente, porque hace más fluido el estudio. Veamos ahora ejemplos de las variables, ¿no? Por ejemplo, veamos ahora ejemplos de tipos de variables. El ejemplo número 1 tiene que la variable independiente son longitud de aspas. Esta es una variable que se hizo en una investigación de un aerogenerador. Entonces se definieron 3 tipos de longitud de aspas y se estudió la potencia generada por esos 3 tipos de aspas. Un ejemplo número 2 es audio subliminal. Se creó un audio que no tenía, era solamente melodía, solamente música, no tenía absolutamente nada. Y teníamos otro audio que tenía unos mensajes subliminales con el objetivo de mejorar el comportamiento del alumno en aula, pero solamente estaba repetido durante 3 momentos en el tiempo. Se hizo el tiempo general la duración del audio, se dividió entre 3 y se insertó la frase en esos 3 momentos. Y un tercer audio en donde colocábamos la frase muchísimo más frecuente durante la duración del audio y se tenían entonces que observar el comportamiento del alumno en aula. Teníamos un grupo de alumnos que solamente estaba escuchando el audio que tenía melodía, un grupo de alumnos en donde solamente estaba escuchando el audio que tenía la frase 3 veces y otro grupo de alumnos en donde la frase que nos ayudaba a mejorar el comportamiento del alumno estaba repetida constantemente en la duración del audio, ¿no? Fíjense que entonces aquí es importante un aspecto que voy a tocar en la próxima lámina, ver el tipo de variables desde el punto de vista estadístico, porque eso es lo que nos va a llevar a definir qué tipo de análisis vas a utilizar para tus resultados, si vas a utilizar una estadística descriptiva o si vas a utilizar una estadística inferencial. Entonces, ¿qué debemos saber aparte de tener una variable independiente, dependiente o interviniente? Bueno, que esas variables pueden estar definidas desde el punto de vista de estadísticas. Por ejemplo, nosotros tenemos variables que almacenan números o no. Es decir, que podemos tener variables cuantitativas o cualitativas de cualidades. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Si quieres saber un poquito más de esto, hay una clase de estadística. Te voy a dejar por aquí el enlace aquí arriba. Por aquí arribita te voy a dejar el enlace para que sepas dónde buscar esa información. Además de que tú definas cuál es tu variable, si es cualitativa, cuantitativa, discreta o continua, también tienes que definir el nivel de medición, porque una variable puede ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y lo ideal es que tengamos concordancia en los niveles de medición de nuestras variables de estudio. ¿Quieres saber un poquito más? En la misma clase de cualitativas y cuantitativas están también los niveles de medición. Entonces, no es simplemente seleccionar mi variable y listo y comienzo a desarrollar. No,
tienes que saber a profundidad qué tipo de variable es, cuál es y tiene que estar bien definida, que es entonces lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo seleccionar las variables? Primero, su descripción debe ser clara porque no solamente voy a decir planificación. ¿Qué tipo de planificación? No puedo decir administración. ¿Qué tipo de administración? ¿En qué lugar ocurre esa administración? Debe ser específica, clara, específica. ¿En dónde está sucediendo esa variable? Puedo decir, porque yo puedo poner administración de personal de tal lugar. Entonces ya estoy siendo clara y específica. Las variables deben de tener una o varias características que la diferencien, que tengan una pequeña, que hagan una diferencia entre simplemente decir administración o decir administración del departamento tal, del lugar tal. Puede especificar el tipo y el lugar. El investigador elige el número de variables y selecciona las variables de interés, como habíamos dicho anteriormente. Una vez que el investigador sabe cuáles son sus variables, entonces esas variables deben dejar bien claro a quién investiga, que sería entonces nuestra población, dónde investiga, que es el lugar o el espacio donde se va a realizar el estudio, y en qué lapso o periodo, que es el tiempo en que se desarrolla la investigación. ¿Cómo lo investiga? Es el proceso de medición. Eso me lo da el tipo de variable. El nivel de medición me dice cuál va a ser ese proceso de análisis, y el proceso de medición me tiene que decir si voy a hacer un cuestionario, si voy a observar, si tengo una lista de cotejo, si voy a tener grupo experimental, el grupo control, si voy a hacer mediciones de las variables y voy a llevar un registro. Todo eso hay que dejarlo bien claro muchísimo antes de comenzar a desarrollar y escribir lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Es importante que si estás iniciando el proceso de investigación, hagas un estudio completo de en qué consiste hacer un trabajo de investigación. Te lo digo porque mi primer contacto, hace muchísimo tiempo, mi primera aproximación al trabajo de investigación fue bastante traumático. No tenía ni idea de lo que era y tanto fue el trauma que ahora enseño o comparto. Yo trato de decir que no sé todo. Yo comparto mi experiencia en las revisiones de los trabajos de investigación. Si quieres saber más sobre trabajo de investigación o sobre lo que he orientado a mis alumnos, pues hay muchos, ahí tengo listas aquí de reproducción. Míralos aquí en estos enlaces que están aquí. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale a la campanita porque no subo videos todos los días ni tengo una frecuencia definida. Y escribe algún comentario para que podamos entonces enriquecernos con cada una de tus observaciones. Me demoro un poquito en responder, sí necesito dejarlos claros que me demoro un poquito en responder, pero en algún momento lo hago y trato de que sea en el tiempo que tú lo necesitas. Saludos, cuídense mucho y los quiero.